Muy buenas gente, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un videito en el que vamos a hacer, yo creo que tres cosas, o bueno, dos cosas, vamos a dejarlo en dos cosas. La primera es que vamos a hablar de los Champion Decks o los Starter Decks de Rift. Vamos a hablar de estos mazos de inicio que a priori podríamos haber pensado que iban a ser similares a los Demo Decks que se habían estado utilizando en las demostraciones de Riot, pero pues han sido una especie de decepción en el sentido de ya no es que esperásemos que hubiera 80 épicas en los mazos, bueno, 80 seguro que no porque no son tantas cartas, pero esperábamos que los mazos pues quizá trajeran alguna copia más de algunas cartas más relevantes, o que tuviéramos algunas copias de al menos alguna de las cartas épicas, ¿no? Que hubiéramos tenido, pues yo que sé, en el mazo de Jinx, al menos una copia del sello, o que hubiéramos tenido alguna copia de alguna de las cartas épicas que se pueden utilizar en el mazo, ¿no? Cosa que pues no va a ser así, o sea, los mazos de inicio, estos Champion Decks, van a ser solamente con cartas raras o inferiores, es decir, no vamos a tener nada de rareza épica, y bueno, obviamente por encima de épica tampoco, porque los alternativos y tal no que yo sepa, no vienen en el starter, pero la idea era que el mazo pues sea un mazo de acceso, un mazo de inicio para gente que quiere empezar a jugar, que eso creo que es lo óptimo o lo eficiente o lo eficaz en un mazo de starter, pero al mismo tiempo, ya que te va a costar 20 pavos el starter, pues que te viniera alguna carta, ya no digo muchas, pero alguna carta, quizá el Signature Spell, por ejemplo, que es una épica, que te venga ese Signature Spell dentro del mazo para poder tener acceso a al menos una de las cartas que luego pues te pueden ayudar a evolucionar ese mazo a un mazo más jugable o más meta, o como lo queramos llamar o como lo quiera enfocar cada uno. ¿Qué pasa? Que yo veo estos mazos de inicio y pienso que son mazos que están pensados para gente que quiere aprender a jugar, pero a la vez pienso que deben ser mazos enfocados a la gente que quiera jugar casual, porque no trae ninguna carta o prácticamente ninguna carta que luego vayas a utilizar, digamos, de forma sólida en los mazos. No voy a decir ninguna tampoco, porque obviamente los mazos también se juegan comunes e infrecuentes en muchas ocasiones, pero vaya, que los mazos no te dan esa sensación de decir, va, es que me compro esto y con un poquito de esfuerzo ya tengo tal. Te va a costar bastante el pasar del starter al mazo meta, digamos, ¿no? Entonces, por eso pienso que quizá este planteamiento de starters es está en dos motivos. El primero es para gente que quiera aprender a jugar, y el segundo para gente que quiera jugar casual o que quiera jugar a un nivel más bajo sin meterse en invertir en cartas más caras o en jugar mazos más meta, jugar eventos, torneos, etcétera, sino voy a la tienda, me junto con mis amigos, yo tengo a Jinx, él tiene a Víctor, el otro tiene a Bolívar o a Lee Sin, y jugamos nuestras partiditas a nivel usuario de starter, ¿no? Lo que sería, si jugáis Magic, pues lo que sería, me compro mi preco de Commander y con mi preco de Commander me voy a jugar a la tienda con otra gente que tiene precos de Commander, en lugar de montarme un mazo meta o montarme un mazo competitivo e irme a jugar y tal. ¿Qué pasa? Que si lo comparamos, bueno, ese era uno de los puntos, ¿vale? El tema de los mazos starter y yo creo que decepción generalizada de la gente. De hecho, he visto muchos vídeos y muchos comentarios y posts en redes y tal de ¿merece la pena comprarte un starter? Porque realmente para lo que trae, y la realidad yo creo que es que si vas a comprarte cajas de sobres, si vas a abrirte una o dos cajas de sobres, los starters no te sirven para prácticamente nada, porque las cartas que te van a traer los starters son de rareza rara, infrecuente o común. Las infrecuentes y las comunes, con abrirte un par de cajas, por norma general las vas a tener casi todas, y las que no tengas te van a costar entre 2 y 10 céntimos casi todas. Alguna puede que se escape porque se juegue mucho más, pero vaya, las comunes e infrecuentes son muy baratas, y las cartas raras también deberían de estar casi siempre por debajo de los 3-5 euros por norma general, ¿vale? Siendo ya las épicas las que se pueden ir por encima de los 10 euros o incluso costar 20-30 dependiendo de la situación. Entonces, este vídeo, como os digo, va a ir por dos caminos. El primero es ese planteamiento de cómo son las listas de los starters, de los Champion Decks, y qué es lo que nos ha decepcionado de ello, y por otro lado, cómo hacer o qué nos va a faltar para convertir esos Starter Decks en mazos que sí que son mazos que están ganando torneos o que se están jugando en el meta, ¿no? Entonces vamos a ver dos partes del vídeo. Bueno, lo vamos a ver en tres partes realmente, porque vamos a ver Jinx, luego vamos a ver Lee Sin y luego vamos a ver Víctor, pero la idea es que vamos a ver en esos tres mazos la lista original que trae,
qué trae que nos merezca la pena, qué trae que no nos merezca la pena, y luego la lista mejorada o la lista que sería, digamos, actual de metagame. Digo actual porque a lo mejor dentro de 3 meses cuando salga el juego ya no es actual esa lista, para mejorar ese starter a hacerlo un mazo meta, ¿vale? Entonces esos son los dos planteamientos. Por otro lado, antes de entrar a hablar de esto, quería reflexionar un poquito sobre lo de las rarezas, los precios y demás. Si comparamos el juego con juegos como One Piece, pasa una cosa, ¿vale? Que es que One Piece tiene cajas de sobres en colecciones de 120 cartas, cuando este juego es una colección de 300 cartas, ¿vale? Ahí ya vemos una diferencia bastante relevante. One Piece también es un juego que tiene rarezas como SR y secreta marcadas o condicionadas a cuántas veces aparecen por caja, ¿vale? Es decir, en una caja de sobres de One Piece tú sabes que vas a tener 7 cartas SR y sabes que vas a tener entre 2 y 3 hits. ¿Qué son los hits? Pues son cartas alternativas o cartas secretas. ¿Qué pasa con esto? Que todas las cartas que son comunes e infrecuentes valen 1 céntimo o 2 o te las regalan. Literalmente ves a la gente abrir el sobre en la tienda y coger la SR o lo que sea y lo demás lo tiran directamente a la papelera. Te lo pueden regalar muchísima gente en las tiendas, tal, no sé qué. No es que vayas a pedir que te lo regalen, vaya, pero muchas veces la gente dice, toma, esto no lo quiero, me sobra, tal, no sé qué. Esas cartas no valen nada. Luego, las raras, si nos comparamos con un juego como el de One Piece, como os decía, las raras de One Piece no llegan al euro. O sea, no valen ni 1 euro siquiera. No llegan, nunca llegan al euro. Contadísimas ocasiones, ¿vale? Contadísimas ocasiones, igual os digo 2 cartas en la historia de One Piece que son raras y que valen más de 1 euro, ¿vale? Pero por norma general las cartas raras no valen más de 1 euro en One Piece. Esto pasa también en juegos como Magic, en juegos como Star Wars. En Star Wars ha pasado una cosa, que es que las cartas raras están siendo mejores en muchas ocasiones, están siendo mejores y se están jugando más que las cartas legendarias. ¿Qué pasa con esto? Que las cartas raras acaban valiendo entre 5 y 10 euros y las legendarias acaban valiendo entre 1 y 2 euros. Esto está pasando, pero esto depende de la calidad individual de la carta, porque tú puedes ser legendaria o épica, en este caso en Riftbound, pero si eres una épica que no se juega nada y que es mala, va a costar 1 o 2 euros. Si es una épica que se juega muchísimo, pues puede costar por los 20 o más incluso. O si es una carta rara que se juega mucho, pues igual acaba costando 5 euretes o cosas así, ¿sabes? En lugar de valer el típico euro de una carta rara, ¿no? Entonces por ahí van un poquito los tiros. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos gastarnos 20 euros en un mazo starter y nos hubiera salido una carta épica, dices, bueno, es que el starter me cuesta 20 euros y ya tengo un playset de esto, un playset de aquello, ya tengo mis runas, ya tengo mi líder, mi leyenda, que al final pues es rara también, y ya tengo esta copia de la épica, ¿sabes? Ya me he gastado 20 en el starter, pero es que ya no me tengo que gastar estos 10 o 12 en esta carta épica, por ejemplo, ¿no? Pues como que dices, ya me renta un poquito más la cosa, porque, y mira que yo odio la palabra rentar, pero creo que me entendéis, ¿no? Como que dices, me merece la pena comprarme un starter porque hago colección al mismo tiempo que ya, pues mira, me he ahorrado un poco de pasta en comprarme esto. En Magic, por ejemplo, el motivo por el que lo petan mucho los mazos preconstruidos es porque son mazos que traen cartas caras dentro. O sea, tú te compras un mazo de preconstruido de Magic y te suele costar entre 40 y 60 euros aproximadamente, ¿vale? Norma general vamos a poner 50, una media. Te suele costar 50 euros, pero cuando tú desglosas ese mazo carta por carta, el mazo suele valer entre 90 y 120 a nivel carta por carta. Entonces, claro, yo me estoy gastando 50 euros en un mazo precon, pero estoy obteniendo un valor en cartas de 110 euros o 100 o lo que sea. ¿Qué pasa? Que se agotan constantemente los precos de Commander en Magic. Sin embargo, si tú ves precos como estos, en los que solo hay comunes, infrecuentes y raras, lo que pasa es lo que ha pasado esta semana en la tienda de Riot. Han abierto una venta, han puesto a la venta anticipada en su tienda de merch producto de Riftbound. ¿Y qué ha pasado? Que se agotaron las cajas de sobres y no se agotaron ni los starters, ni los Proving Grounds, ni creo que había otro producto por ahí, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? No se agotaron los starters, no se agotaron los Proving Grounds. ¿Qué es lo que se agotó? Se agotó la caja de sobres. ¿Por qué? Porque una caja de sobres, que en mi opinión 130 pavos, 127 pavos por una caja de sobres es caro. Es caro, o sea, es precio de caja de sobres de colección especial de Magic a lo Final Fantasy y tal. One Piece te sale por bastante menos, Star Wars te sale por bastante menos, el resto de TCGs me atrevería a decir que te salen por bastante menos, creo que una caja de Lorcana también es como 90 o por ahí. Sin embargo, salir ya con tu primera colección a 130 pavos la caja me parece optimista, la verdad, creo que es cara la caja, sinceramente. Yo, de hecho, me estoy planteando no abrir cajas, pero ya veremos, porque también depende un poco del stock que haya y todo el rollo, pero no lo sé.
lo sé, o sea, es un tema complicado el tema de las cajas de Riftbound, sobre todo por el hype que hay, por todo esto que se ha generado, el FOMO, ¿no? De, wow, hay que comprar, hay que reservar, porque si no me quedo sin tal, no sé qué, pero que se agotaran en un par de horas las cajas de sobres estando a 130 pavos, me parece como poco, algo bastante loco. Pero bueno, dejando a un lado ese tema, yo creo que ya deberíamos de pasar a hablar de los starters, que luego empiezo a hablar y se me va el vídeo a una hora sin necesidad de ello. Así que vamos a irnos directamente aquí, donde tenemos... donde teníamos, porque no se ve, pero sí se ve, donde tenemos el primero de los mazos que vamos a ver. Como os he dicho, lo que vamos a ver es primero la lista del starter, ¿vale? La lista del starter que viene en el starter, yo lo llamo starter, pero bueno, se llaman Champion Decks en Riftbound, por lo que he visto. Básicamente este mazo te va a traer un mazo preparado para jugar, o sea, tú puedes comprarte este mazo, te gastas tus 20 euritos, te lo enfundas y a jugar, ¿vale? O sea, es tan fácil como eso. ¿Qué pasa? Que probablemente si juegas con gente que tenga mazos hechos por sí mismos, pues probablemente te van a dar palizas todo el rato. ¿Por qué? Porque el mazo es muy básico, ¿vale? Este mazo en el caso de Jinx viene con la leyenda y viene con 6 runas de cada color. Y lo primero que vamos a ver es que, bueno, pues Jinx es un líder que está bastante bien, es un mazo agresivo, es un mazo que busca quedarse sin mano, gastar las cartas rápido, descartar incluso para utilizar diferentes efectos y entonces aplicar el efecto de su leyenda, que es que si tienes una o menos cartas en mano, al comienzo del turno robas una carta. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la primera cosa que vemos es que tenemos nuestra leyenda, nuestras 12 runas, nuestros 3 battlefields y luego nuestro main deck de 40 cartas, ¿vale? Nos viene todo listo, como os digo, le pones fundas y a jugar. Además, una cosa que me gusta mucho de Riftbound es que como los mazos son de 40 cartas, con un paquetito de 50 fundas tienes para jugar de locos, porque te puedes hacer con un paquete de 100, te puedes montar 2 mazos y te sobran 20 fundas para ponérselas a las runas o ponérselas a los líderes, leyendas y a los battlegrounds. O sea, realmente está bastante bien en ese sentido. Pero bueno, lo importante, en este caso, como os digo, vienen 3 battlefields. Es verdad que, por ejemplo, el battlefield de Thawn Warrens es un battlefield que vas a querer siempre con Jinx, entonces mola que ya te venga el battlefield. Lo que pasa es que los battlefields son infrecuentes, seguramente saldrán uno por sobre o alguna cosa así, entonces vas a tenerlos muy fácilmente igualmente, así que te da igual. Luego tenemos el Targon's Peak, que cuando conquistas te prepara 2 recursos al final del turno. Esto creo que no es tan necesario en los mazos de Jinx, pero bueno, no es que le venga mal, sobre todo si vas a jugar un mazo de Jinx con muchas reactions y cosas así, como parece que es el caso en el que han planteado esta versión, porque lleva más acciones para jugar en el turno del rival y tal. Y luego tenemos el Reverse Row. Cuando defiendes aquí puedes mover una unidad a la base. ¿Por qué este Battleground? Porque lo que quieres hacer es lo conquisto, gano punto, y a la hora de que me lo van a invadir o me lo van a atacar, yo normalmente voy a perder mis unidades porque soy un mazo agresivo, no soy un mazo que holdee muy fuerte, entonces retirar mi unidad de ahí me ayuda a tener una unidad más para volverlo a conquistar luego y volver a sumar puntos, ¿vale? Entonces también le viene bastante bien a Jinx. Quizá el más cuestionable de los 3 battlefields que vienen es este de aquí, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en cómo sería un mazo de Jinx en el caso de jugar Jinx en meta, aquí vamos a ver un deck de Soul Riftbound, ¿vale? Soul es un jugador que antes era competitivo de Runeterra, ¿vale? Y que se ha pasado a Riftbound. Ya nos fijamos en 2 diferencias, ¿vale? La leyenda obviamente es la misma, pero aquí estamos jugando 6 runas de cada color y aquí estamos jugando puramente runas rojas. ¿Por qué? Porque parece ser que Jinx, o al menos lo que se está conociendo hasta ahora de Jinx, se está jugando mucho a mono-red, a ser súper agresivo, a tener solamente costes de poder en el color rojo, ¿no? En furia. Luego, en los Battlegrounds, vemos que el Thawn Warrens y el River Row lo vamos a poder aprovechar porque son los mismos, pero aquí por ejemplo tenemos el Arenas Greatest, que es al principio de la primera fase principal de la partida, cada jugador gana un punto. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que se acorte la partida. Somos un mazo agresivo, no queremos darle tiempo al rival a que llegue a su late game, entonces nosotros queremos conseguir los puntos lo antes posible. Si ya empezamos con un punto gratis aquí, luego tenemos la posibilidad de volver a reconquistar con las unidades que nos retiramos, y si además cada vez que conquistamos aquí descartamos y robamos, cosa que nos viene muy bien en la estrategia del mazo, pues tenemos 3 battlefields que nos benefician. En este caso el battlefield de enderezar 2 recursos o 2 runas no nos va a venir tan bien como le puede venir por ejemplo a una Kai'Sa, que nos va a sacar muchísima ventaja en este battlefield, por tanto nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? O una Ahri, por ejemplo, que te va a conquistar el battlefield, te va a holdear ahí y tal, no sé qué. Entonces, vamos a hablar ya un poquito más de la lista. Ya lo primero que vamos a ver, como os he dicho, es que la lista meta va a jugar solamente con costes de poder rojo. Pero bueno, nos fijamos en que nos van a dar solo una copia de nuestro Chosen Champion, que va a ser Jinx Demolitionist. Esta carta es rara y van a darnos una copia que va a ser nuestro Chosen Champion, ¿vale? Entonces significa que en el resto de mazo no tenemos más copias de Jinx. Realmente, siendo una carta rara, que es rara, que no es épica, no sé por qué no
podían poner directamente 3 copias y que hubiéramos tenido 3 copias de nuestro personaje o nuestro personaje principal o importante del mazo en el deck, ¿vale? Nos van a poner solamente una copia y con el resto de cartas raras nos va a pasar lo mismo. Tenemos una copia de Vi o Bai y tenemos donde está una copia de Rasha de Sunderer, ¿vale? O sea, las 3 cartas raras que lleva el mazo son una copia y una copia. O sea que todo nuestro mazo solamente lleva 3 cartas raras. Claro, si nosotros trasladamos esto a cuál es el valor de mi mazo, cuando yo me estoy gastando esos 20 euros en tener mi mazo, si ponemos que estas cartas raras van a valer en torno al euro, es un precio un poco al azar, ¿vale? Pero pongamos que valen 1 o 2 euros las cartas raras. Tenemos una Jinx, que al ser leyenda seguramente valdrá menos, porque es tu líder, no es una carta que se vaya a jugar múltiples copias ni nada de eso. Pero bueno, pongamos que tenemos 1, 2, 3 y 4 cartas raras, ¿vale? Vamos a poner que valgan 2 euros cada una, estamos hablando de 8 euros. El resto del mazo no vale absolutamente nada porque son comunes e infrecuentes y nos estamos gastando 20 euros en tener 8 euros en cartas. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que es una decepción comprarte un starter y saber que si te hubieras montado el starter por tu cuenta te hubiera costado más barato. Eso es un poco el tema o la idea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito el mazo, porque tenemos una copia solo de Jinx Demolitionist. Si nos vamos al mazo competitivo, aquí sale como alter, pero no hace falta que juguéis la alter, ¿vale? Podéis jugar la rara normal. En este caso lleva 2 copias la baraja. Yo he visto la versión con 3 copias, ¿vale? O sea, yo he visto este mazo jugado con 3 copias. O sea que realmente se puede jugar 2, se pueden jugar 3, pero vaya, que vamos a necesitar mínimo comprarnos una. Luego, B nos van a dar solo una copia y como veis aquí vamos a necesitar 3, porque esta sí que es una carta que nos viene muy bien para conquistar muy hardcore, porque vamos reciclando todo nuestro descarte, todo nuestro trash para hacer una conquista muy bestia. Y luego también en raras tenemos 3 copias de Draven. De hecho, la rara que nos ponen aquí, el Rasha, no lo vamos ni a jugar. Es verdad que hay otras versiones por ahí que se juegan con más morado, no tan mono rojo, pero parece ser que las que más están funcionando y las que están haciendo algo en los torneos son las mono rojas, ¿vale? Entonces, la movida es que aquí nos van a venir 4 cartas raras, de las cuales vamos a aprovechar 3 si contamos a la leyenda, ¿vale? Vamos a aprovechar 2 y no nos va a venir ninguna carta épica. Entonces, ¿qué vamos a necesitar a nivel de cartas épicas para jugar el mazo de Jinx si lo queremos jugar en la versión meta, que es esta mono roja? Pues necesitamos 3 copias del Seal of Rage, que son épicas, ¿vale? Necesitamos también 3 copias de el Immortal Phoenix, que es verdad que esta no es como súper imprescindible, pero es una carta que funciona bastante bien en el mazo. Entonces ya son 6 cartas épicas y luego tenemos 3 copias del Super Mega Death Rocket, que este da igual cómo te montes el mazo de Jinx, vas a necesitar sí o sí las 3 copias, ¿vale? Porque al final el Super Mega Death Rocket es tu signature spell y es la carta que le da un poco de sentido a lo que es el plan del mazo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que comprarnos 9 cartas épicas que vamos a poner que mínimo van a costar unos 10 euros cada una, o sea que ya nos estamos hablando de los 20 euros que me he gastado en el mazo, mínimo necesito 90 para meterle esas 9 cartas épicas a la baraja. Pues ya de por sí te da esa sensación de decir, vale, ¿para qué me ha servido comprarme el preco? ¿Vale? ¿Para qué me ha servido comprarme el Champion Deck? Entonces, bueno, viendo un poquito cómo va el resto de la baraja, vemos que hay cartas que sí que podemos aprovechar. Por ejemplo, bueno, mira, de hecho el Get Started pensaba que lo llevaba esta versión y no lo lleva. O sea que aquí no vamos a aprovechar ni el Gast, ni el Get Excited, ni el Scraphead. El Traveling Merchant es verdad que lo he visto en algunas listas, de hecho yo lo estuve jugando en una versión mono red hace poquito, pero bueno, en este caso esta versión no lo lleva. Luego B sí que la vamos a poder aprovechar, aunque solo tengamos una de las 3 que necesitamos. Aquí tenemos Fight or Flight y Chemtech Enforcer, que en este caso no vamos a poder aprovechar ninguno de los dos tampoco. Bueno, sí, perdón, el Chemtech Enforcer sí que lo vamos a poder aprovechar aquí abajo. Y luego tenemos el Attendant, Void Seeker, Flame Chompers. Vamos a poder aprovechar ¿dónde está? El Flame Seeker. ¿No el Flame Seeker? ¿Dónde está? No, no es el Flame Seeker, es el Flame Chompers. Perdón, Flame Chompers. Digo, ¿por qué no encuentro Flame Seeker? Porque Flame Seeker no existe. O sea, es Void Seeker, que en este caso no se juega. Y luego tenemos los Flame Chompers, he mezclado las dos. Luego tenemos los Flame Chompers, ¿vale? Que sí que los aprovechamos. De hecho, nos vienen las 3 copias. De estas cartas comunes que nos vienen las 3 copias, como el Chemtech, el Flame Chompers y tal, pues bueno, vale, ok. Y luego el resto del mazo vamos a poder aprovechar los Brazen Buccaneers, que nos vienen 3. Estos en teoría
No, mira, pues este mazo no los lleva. Yo sí que los jugaba, la verdad. Esta versión no los lleva y yo sí que los jugaba. Vamos a poder aprovechar, o vamos a tener que añadir, mejor dicho, los Noxus Hopefuls, que en este caso creo que el mazo no los trae, y el resto del mazo se nos va. Y esto también es verdad que es muy concreto porque estamos hablando de una versión monorroja, ¿vale? Pero por norma general, esta es la versión que más éxito está teniendo. Sí que es verdad que lleva alguna carta morada. Al final puedes jugar más cartas moradas, simplemente es que no necesitas el coste de poder morado, por eso lo llamas monorrojo, ¿vale? Porque solo lleva las runas rojas. La cuestión es que realmente aquí hay alguna carta que vais a poder aprovechar, ¿vale? O sea, el Bracer lo vais a poder jugar en el mazo si queréis, el Void Seeker lo vais a poder jugar en el mazo si queréis, aunque siendo un coste 3 es más complicado. Lo dicho, el Flame Chompers y el Chemtech Enforcer lo vais a poder aprovechar, la vi también. El Traveling Merchant también lo podéis aprovechar en el mazo, realmente no es una mala carta para jugar en B, ¿vale? Porque cuando lo cuando lo mueves descartas y robas, y este mazo aprovecha los descartes. Y luego, por ejemplo, el Scraphead, lo de que cuando lo juegas descartas o lo matas, robas una carta, también puede servir para el mazo, ¿vale? Tampoco es que sea súper importante, pero puede servirte. El Get Excited pasa un poquito parecido, que también lo puedes llegar a jugar, o incluso el Gast lo puedes llegar a jugar. Pero aquí lo que hemos visto ya es que nos tenemos que pillar mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 raras. Mínimo nos vamos a tener que pillar 9 épicas. Bueno, mínimo 9 épicas, porque son las que se suelen jugar en el mazo. Y luego ya tenemos las comunes infrecuentes, que son 3 por aquí: el Stacked Deck, el Cliff, el Hextech Ray, el Falling Star. Bueno, de hecho el Falling Star es rara, que no lo he contado antes como rara. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3 y 3, 6. Que es verdad que no lo he contado como rara antes porque se me ha ido la olla. Y 3 de aquí, 9. O sea, necesitamos 9 raras y 9 épicas. Y luego en el banquillo, depende ya el banquillo que os queráis hacer y tal. Aquí tenemos un par de épicas más, de raras, perdón, más. Por ejemplo, esta carta es bastante decente en el side de Jinx. El Gast, por ejemplo, aquí lo podéis aprovechar. En el preco viene de base, aquí lo vamos a poder aprovechar de banquillo, pero vaya, se va a poder aprovechar. Por cierto, este mazo no viene con banquillo, que eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Que el starter viene sin el banquillo. Luego, a nivel comunes e infrecuentes, que esto nos va a dar un poco más igual porque serán bastante baratas, el Stacked Deck, el Cliff es una carta que se va a jugar muchísimo, así que nos hará falta en muchos decks igualmente. El Hextech Ray, tenemos que pillarnos también los Legion Rearguard, tenemos que pillarnos también los Noxus Hopeful. Y lo dicho, las 9 raras y las 9 épicas. O sea, realmente hay muchísimo trabajo para hacer, para pasar esta Jinx Loose Cannon de lo que es el starter, de lo que es el Champion Deck, a lo que sería un mazo más meta o más competitivo. Lo dicho, no tiene por qué ser exactamente esta lista, ¿vale? Puede ser otra lista de Jinx. De hecho, podemos ir directamente aquí a ver los decks, ¿vale? Y esta web os la he recomendado muchas veces, se llama Piltover Archive, ¿vale? Piltover Archive. Y aquí, por ejemplo, si filtramos los mazos de Jinx, si nos metemos a ver, yo qué sé, pues mira, este deck, por ejemplo, aquí sí que lo juega con morado y con rojo, pero lleva los sellos en morado, porque va a darle más importancia al poder morado que al poder rojo. Pero si os fijáis, los Megadeth Rocket los vamos a tener que utilizar, los Fénix los vamos a tener que utilizar, los sellos los vamos a tener que utilizar. En este caso no lleva Vi porque lleva Anis. Un poco también diferente la opción y eso, pero bueno. Y no sé, a ver si... Yo quería ver, vamos a ir a ver directamente en los torneos. Yo quería ir a ver esta lista que la comentamos el otro día en un vídeo, que es la lista que quedó segunda de Jinx. Esta es mono roja también, ¿vale? Y en este caso el mazo es bastante similar. Si os fijáis, los Battlegrounds son los mismos. Lleva 2 Jinx, lleva 3 Bees, lleva 3 Fénix, lleva 2 Dravens en vez de 3. Y luego lleva los 3 Super Rockets, las 3 Falling Stars, lleva los 3 sellos, ¿vale? Como veis, el mazo en ese sentido no cambia tanto, ¿vale? Tenemos que usar las mismas épicas y mismas raras prácticamente todo el rato. No obstante, aunque también es un mazo mono-red, ¿vale? También es un mazo que va con solamente runas rojas. Aquí sí que vamos a aprovechar pues el Traveling Merchant, el Stacking Deck que sí que lo teníamos ya. Y el resto, bueno, el banquillo de hecho es todo en morado. De hecho, esta carta me parece muy buena para el banquillo, el Sneaky Deck Hand, para jugarlo directamente en Battlefields. No sé, lo dicho, que realmente son mazos que van a llevar bastante trabajo el pasarlos de la versión preco o de la versión Champion Deck a la versión meta, digamos. Y luego tenemos a Lee Sin, ¿vale? Lee Sin en este caso es un mazo calma y cuerpo, es un mazo verde-naranja que va de bufos. Los bufos son contadores +1/+1, por así decirlo, +1 de might
a unidades. Ese bufo se queda, se puede usar para diferentes cosas, quitarlo para hacer efectos, cosas así, pero básicamente es un +1 de might a una unidad y solamente se puede poner un bufo a las unidades. Entonces el Champion Deck de Lee Sin nos viene con un Lee Sin naranja de Chosen Champion, como rara, luego nos viene el líder, obviamente, que también la leyenda es rara, y tenemos, ¿dónde está? Por aquí, tenemos un Mistfall, que sería rara, tenemos un Udyr, que sería otro de los campeones en raro, y ya estaría, ¿vale? Esas son las 3 raras que tenemos, el Udyr, el Mistfall y el Lee Sin Chosen Champion naranja. En cuanto a los Battlefields, bueno, 6 runas de cada, y en los Battlefields tenemos el Group of the God Willow, que cuando holdeas robas una carta. Este mazo, como bufa unidades y tal, puede holdear bastante decente. De hecho, este es el que... No, este es el que da +2 a las otras unidades bufeadas. Hay otro que gana bufos sin límite, puedes ponerle todos los bufos, y ese suele ser mejor, yo creo, para holdear, pero en este caso este holdea con más unidades en el mismo sitio y tal. Entonces holdear, robas cartas, cuando conquistas preparar 2 runas, y cuando conquistas puedes gastar un bufo para robar una carta. Este sí que me parece muy muy bueno aquí. Entonces vamos a compararlo con lo que sería el Lee Sin, que ganó un evento de creo que 65 o 64 personas en China. Como vemos, las runas coinciden, y los Battlefields, en este caso tenemos el de preparar 2 runas, tenemos también el de quitarnos un bufo para robar una carta, pero en este caso nos cambia uno, que sería el de holdear y robar carta, porque este mazo realmente no es tan experto en holdear, y lo que tenemos es el Obelisk of Power, que dice: al principio del beginning phase de cada jugador, ese jugador canaliza una runa. Entonces lo que hacemos es empezar la partida con una runa más, el rival también, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa porque tener más runas desde el principio nos va a marcar la diferencia de la partida. ¿Qué hacemos en este mazo? Pues ¿qué tenemos de raras? Pues tenemos el Lee Sin naranja, que ya lo habíamos visto, pero en vez de una copia tenemos 2. Luego, a nivel más cartas raras, tenemos el Primal Strength, que por 4 es una acción que le da +7 a una unidad. Esto para reventar con un Lee Sin tocho y tal es bastante bueno. Y tenemos 3 copias del Zhonya's Hourglass, del reloj de Zhonya. Entonces esta nos sirve como hidden y tal. Básicamente es que si nos van a matar una unidad, por eso nosotros queremos hacer una unidad muy tocha, y si esa unidad se va a morir, la recaleamos con el Zhonya's, ¿vale? Para que no nos la maten, de forma que luego volvemos a conquistar y todo eso. Entonces aquí ya vemos que de las 3 raras que tenía el mazo vamos a aprovechar una, y luego ni el Mistfall ni el Udyr se van a aprovechar. El líder sí, la leyenda sí. Y tenemos que añadirle más raras. Tenemos que añadirle, para empezar, un Lee Sin adicional. Tenemos que añadirle 3 Zhonyas. Tenemos que añadirle un Primal Strength. Tenemos que añadirle también un Carnivorous Snapvine. Bueno, 2, de hecho, 2 Carnivorous Snapvine, que estos me parecen muy muy buenos. Y 2 sets, ¿vale? Esta es la versión alternativa, pero 2 sets podemos añadir los normales, ¿vale? Y luego nos vamos a las épicas, que aquí es donde viene el problema realmente. El mazo Precon no tiene épicas, pero aquí si queremos hacer un mazo más competitivo, como este ganador de torneo que os digo, tenemos que meterle épicas como los 2 Signature Spells. En este caso solo lleva 2, que es verdad que no es el Signature Spell más usado de los Signature Spells que hay para cada líder y tal, pero en diferencia con Jinx, que lleva los 3, aquí solamente son 2, pero bueno, son 2 épicas. Luego tenemos una copia del White Flame Protector, que este cuando lo juegas le da a una unidad +8, entonces también para tener una unidad super mega tocha en el mazo nos viene bien este tipo de efecto. Y luego tenemos 2 copias del Deathbloom Predator. En este caso puedes jugarlo en un battlefield que esté ocupado por el enemigo, tiene deflect y es un 8 de might, ¿vale? Es verdad que el coste es 8 y 2 de poder, es un coste carete, pero bueno. Entonces que tenemos 2, 3... 4 y 5 épicas. Es verdad que son menos épicas que en el mazo de Jinx, son solo 5 épicas, pero lo dicho, a poco que las épicas valgan 10 euros, tenemos 5 épicas que son 50 pavos y les estamos poniendo un valor de unos 2 euros a las raras. Pues aquí tenemos 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16... 18 más los 50, pues ya estamos en 68, 60 y pico, 70 euros en convertir este mazo de Lee Sin Precon o Champion Deck, en convertirlo en un mazo meta. Lo dicho, luego hay cartas que aprovechamos, por ejemplo, si os fijáis, el Charm lo vamos a llevar en las 2. Aquí metemos Defy, que esta es una carta que se va a utilizar muchísimo, por lo menos en la primera colección se va a utilizar muchísimo. Luego no utilizamos ni el Mask, el Pit Rookie creo que no lo utilizamos, sí, el Pit Rookie sí. Lo que no tenemos aquí, y sí que vamos a tener que añadir, es el Defy y el Spirit Refuge. Luego tenemos el Star Wall Poro y la Discipline, que eso sí que los vamos a poder aprovechar en el mazo, ¿vale? No sé si vienen todas las copias, vienen 3 y 3, o sea que sí, vamos a poder aprovechar todas las copias. Luego tenemos aquí la Rune Prison, que creo que aquí sí que no venía, ¿no?
Bueno, el Zonias obviamente no viene. Sunlit Guardian y First Mate, creo que vamos a poder aprovechar el First Mate, ¿vale? Lo otro no. El Challenge es una carta que a mí personalmente me parece bastante buena y me sorprende que no la lleve, pero es verdad que igual se juega más en mazos como Set o como Bolivar y no tanto en el Lee Sin. Pero aquí, como veis, pues el Wielder, el Challenge, el Mistfall, el P.A.K.A. Club, estos no los vamos a poder aprovechar. Luego tenemos el First Mate, que sí. El Stand United de Shen no lo vamos a poder aprovechar tampoco. El Wizened Elder tampoco. Y nos vamos... Ah, sí, el Wizened Elder tampoco... sí, lo que no podemos aprovechar es el Wildclaw Shaman, ¿vale? O sea, este sí, porque tiene +1. Si le pones un bufo tiene un +2 en vez de un +1. Entonces este realmente es bastante bueno en Lee Sin. Y aquí sí que lo sigue aprovechando. Y ya del resto del mazo no aprovechamos nada. O sea, nos quedamos sin el Wildclaw Shaman, sin el Udyr, sin el Bilgewater Volley, sin el Storm Musin y sin el Mountain Drake. Todo esto lo descartamos directamente y lo cambiamos por raras y épicas, que ahí es donde está un poquito el problema y donde se encarece el convertir estos mazos starters en mazos meta, ¿no? Aún así, Lee Sin creo que no es uno de los mazos en plan más sólidos, pero sí que es verdad que, oye, ganarte un torneo de 60 y pico personas, pues es algo razonable y es algo para empezar a investigarlo. Y sé que hay gente que está ya dándole vueltas. Bueno, al final hay 16 líderes, seguro que hay gente dándole vueltas a todos los líderes, pero bueno, me entendéis, yo creo. Y pasamos ahora a Víctor, ¿vale? Víctor es el tercero y último de los Champion Decks. Este es azul-amarillo y, como veis, viene con 6 runas de cada uno de los colores. Es verdad que Víctor ha tenido una época en la que se jugaba solo amarillo, pero ahora creo que han salido cartas azules lo bastante buenas como para justificar el jugarlo con los dos colores. Y como veis tenemos los Battlegrounds son Altar to Unity, cuando holdeas juegas un recluta. El Gran Plaza, cuando holdeas si tienes 7 o más unidades ganas la partida, cosa que holdear con un montón de reclutas pues puede ser algo viable, pero será complicado. Y luego tenemos el Trifarian Warcamp, que las unidades aquí tienen +1 de Might. Claro, si todos tus reclutas tienen 1 de Might, pues ya son 2, y poner reclutas de gratis o pagando 1 que sean 2 de Might va a ser bastante más tocho que ponerlos que sean solo 1 de Might. De hecho, si nos fijamos aquí, ¿vale? Tenemos otra vez 6 y 6 en este mazo. Este mazo, si no me equivoco, es también de algún evento. Ahora no recuerdo de qué evento, pero bueno, los he ido pillando un poco que fueran de eventitos y tal. Y por un lado tenemos, o este creo que ha sido porque era uno de los mazos más populares que había en la plataforma o algo así. Pero bueno, tenemos el de holdear y poner un recluta, el de ganar si tienes 7 unidades, 7 unidades en la cuando holdeas. Y luego tenemos el de +1. ¿Qué aprovechamos? El de +1, ¿vale? Porque este sí que lo podemos aprovechar porque va a ser muy bueno con los reclutas. Y luego los otros dos son distintos. Tenemos el Obelisk of Power, que hace que empecemos con una runa adicional, porque nosotros esa runa adicional se traduce en que todos los turnos podemos utilizar a Víctor, ¿vale? Entonces el tener esa runa adicional hace que juguemos en la curva normal más el recluta todo el rato y nos viene muy bien. Y luego el Candlelit Sanctum, que este dice: cuando conquistas aquí, mira las 2 primeras cartas de tu main deck, puedes reciclar una o reciclar las 2, pon las que no de vuelta en el top de tu mazo en cualquier orden. Entonces esto es un poquito de manipulación de biblioteca que nos va a venir bien para un mazo como este, ¿vale? ¿Qué raras tenemos aquí? Pues tenemos una copia del Víctor innovador, el Víctor azul, y luego tenemos una copia de Heimerdinger. Tiene todas las habilidades activadas de las leyendas aliadas, ¿vale? De las unidades aliadas y de los Gears. Entonces esto lo puedes utilizar para hacer reclutas con como las hace Víctor leyenda. Lo puedes utilizar para... a ver qué más hay por aquí. Lo puedes utilizar para darte poder también si tienes Gears, si tienes el sello, ¿no? del color que toque. Pero en este caso me parece que solo lo aprovecha... Yo diría que solo lo aprovecha para copiar la habilidad del Víctor leyenda, ¿eh? En este caso el Heimer. Pero bueno, y luego la tercera rara que tenemos es esta copia de Grand Stratagem, que sí que es verdad que es muy bueno, +5 a todas tus unidades durante este turno es muy muy bueno. El coste es bastante alto, pero es muy muy buena. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En cuanto a raras, obviamente la leyenda la vamos a utilizar. El Víctor, en lugar del Víctor raro, en lugar del Víctor azul, la mayoría de gente está jugando el Víctor amarillo, ¿vale? Que en vez de raro es épico. Entonces aquí ya primer incremento de precio. Sí que es verdad que solo juegas uno, pero si os fijáis, los mazos de Víctor no están jugando campeones de Víctor, ¿vale? No están jugando campeones en el mazo, solo llevan uno en la Champion Zone y porque es obligatorio prácticamente.
Entonces, ¿qué pasa? El azul, si juegas en el turno del rival, pones un recluta, y el amarillo, cuando una unidad que controles que no sea recluta muera, pones un recluta. Entonces cambia un poquito el plan de juego, ¿vale? Porque en este caso va a ir mucho a que se le mueran las unidades para poner reclutas, no necesariamente que se le mueran a posta, pero me entendéis, y en este caso vamos más a jugar cosas en el turno del rival para que pongamos esos reclutas. De hecho, aquí acabo de ver que hay el Orb of Regret que da -1 aún esto lo puedes copiar también con Heimer. Pero bueno, el caso es que a lo que vamos, de las 3 raras que tenemos, que son Victor, Heimerdinger y Grand Stratagem, en este mazo estaríamos aprovechando el Grand Stratagem y nos falta uno, el Heimerdinger no lo podemos aprovechar y el Victor ni siquiera lo aprovechamos porque cambiaríamos al amarillo. Ya os digo que esto depende un poquito, perdonad, que tengo un poco de... Yo creo que en las horas ya... demasiadas horas grabando. Vamos a echar un vistacito aquí a... Este es el Victor que os estoy enseñando. Es este Victor, ¿vale? Que hizo 6-0 el otro día en el Meta Weekly. Pero hay más Victors por aquí, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver este que hizo 5-1. Este también es azul amarillo. Los Battlefields, como veis, cambian poco, ¿vale? O sea, mira, es verdad que en este caso no tiene el de... No tiene el de +1 a las estas, tiene el de ganar un punto, el de canalizar una runa y luego el de enderezar runas. Y este va también con el Victor amarillo, ¿vale? O sea, hay otros que van con el Victor azul, pero este va otra vez con el Victor amarillo. Pero si os fijáis, pues no aprovecha ninguna de las raras que vienen en el mazo de Champion de Victor. Entonces ya ahí tenemos el primer fallo, no aprovechamos ninguna de las raras, no aprovechamos nada más que uno de los Battlefields, tenemos que cambiar medio mazo, o sea, ahí este mazo se va a ver bastante perjudicado en ese sentido, ¿no? De aprovechar lo que sería el starter. Primera épica que tenemos que pillar, el Victor amarillo, a no ser que queráis jugarlo en azul, pero lo dicho, eso sería una versión distinta, más de jugar en el turno del rival y tal. Luego, raras que nos faltan para el mazo, el Convergent Mutation, 2 copias, esta es una carta muy muy buena en este mazo, muy buena. Luego tenemos el Thousand Tile Watcher, que también es una carta muy buena en este mazo, 2 copias. El Grand Stratagem, que nos viene una en el mazo, necesitaríamos la segunda copia, ¿vale? Para tener 2 para poder hacer la versión tal cual. Y luego lo bueno es que este mazo no lleva muchas épicas, porque si os fijáis, aparte del Victor épica, no lleva ninguna épica más la baraja. Lo cual hace que este mazo sí sea un mazo bastante más barato que adaptarte desde el starter, porque si solamente te tienes que comprar una épica, que es el Victor, bueno, tampoco es el fin del mundo, ponte que valga 10-15 euros, te gastas 10-15 euros y lo tienes, y luego las raras te van a costar poquito. Entonces, de los 3, yo creo que el que más barato seguramente salga montarte una versión que ha sido capaz de ganar torneos o de hacer resultados, va a ser el de Victor, o al menos esa es la reflexión que se me queda después de comparar un poquito las decklist. Ahora, eso sí, vamos a ver carta por carta. Stupefy lo aprovechamos también aquí. Orb of Regret y Ravenbloom Student. El Ravenbloom lo vamos a utilizar yo creo que en todos los mazos azules del juego probablemente, porque es muy bueno, la verdad. Pero acabo de darme cuenta que no me había cambiado la esta. Bueno, en fin, ya para despedir el vídeo prácticamente. Pero bueno, el Orb of Regret no lo vamos a aprovechar, ¿vale? Pero vamos a añadir el Retreat. Luego tenemos la rara que hemos visto que sí que habría que añadir. En el amarillo el Hidden Blade lo vamos a aprovechar porque esta es una carta buenísima. Y luego tenemos Smoke Screen y Soaring Scout. El Smoke Screen sí que lo vamos a aprovechar, el Soaring no. Vamos a meter aquí Daring Poros, que no los lleva el mazo starter, pero es bastante bueno por el Assault. Aunque es verdad que a mí este me gusta porque lo de rampear porque te lo maten me parece bastante bueno, pero bueno. Luego seguimos en el starter con Cool the Weak y Noxian Drummer. En este caso vamos a poder aprovechar el Cool the Weak, ¿vale? El Noxian Drummer no lo vamos a aprovechar. Y Eager Apprentice a mí es una carta que me gusta muchísimo. Heimer ya hemos visto que no lo aprovechamos. Eager Apprentice es una carta que a mí me gusta muchísimo, pero no sé hasta qué punto este mazo lo aprovecha, porque yo creo que esto es más para jugarlo en un mazo con el Victor azul, para jugar cartas que cuesten 2, que todas te cuesten 1, cosas así, para poderlas aprovechar en el turno del rival. En este caso, como veis, el Eager Apprentice no está, y directamente nos pasamos a... 2 cartas que no vienen en el starter, que son el Faithful Manufactor, para que cuando lo juegas te cree un recluta, y el Vanguard Captain, que si lo juegas con Legión pones 2 reclutas, entonces este también va a ir muy bien en el mazo de Victor. Esos no vienen en el starter, a cambio del Eager Apprentice, el Heimerdinger y tal. Sprite Call creo que tampoco venía. En su lugar, bueno, viene el Cruel Patreon, que este sí que tenemos 3 y los vamos a aprovechar. Y tenemos Sprite Mother, que esta es una carta muy buena. A cambio del Sprite Call este, que te pone 3 sprites, bueno, te pone un sprite de 3. En este caso es una carta que cuesta 4 en vez de 3, pero en vez de ser un spell es una unidad que ya tiene 3 de por sí
y te crea un sprite ready de 3. Entonces, claro, aquí la movida es que por uno más voy a meter un 3 y otro 3. Y en este caso por 3 solamente, es verdad que no tiene coste de poder, pero por 3 solamente voy a meter un 3 y ya está, en lugar de meter un 3 y un 3. Entonces a mí personalmente me gusta bastante más esta carta. Lo dicho, gran estratagema, que viene una, necesitaremos otra más. Y luego aquí ya Consul de Pass no lo aprovechamos, Jewel el Colossus no lo aprovechamos, y Wraith of Echoes, que es la otra rara que viene dentro del mazo y que no lo vamos a aprovechar, ¿vale? Porque lo que vamos a tener aquí es Singularity, que en este caso hace 6 a 2 unidades. Por bastante coste, pero bueno, se carga dos cosas. Y luego el Thousand Tail Watcher, que me parece buenísimo, que tiene Accelerate, pero que tampoco es que sea súper necesario. Y cuando lo juegas le das a las unidades enemigas -3 este turno a un mínimo de 1. Entonces esto, para un turno en el que vas a conquistar ambos Battlefields y vas a ganar la partida, darle a todos los enemigos -3 creo que es una carta importante para ganar. Y bueno, pues luego ya tenemos el banquillo, ¿vale? Que como veis son todo comunes infrecuentes, que tampoco es súper relevante. Lo dicho, este es un mazo que se ha marcado un 6-0 en un torneo. Es un mazo de Víctor bastante decente, tiene bastantes cartas buenas. Y sin embargo, solo vamos a necesitar gastarnos pasta en una épica y una... 2, 3 raras, una épica y 3 raras, y luego ya el resto, y perdón, 5 raras, una épica y 5 raras, y ya el resto son todo comunes e infrecuentes. Entonces yo creo que si tuviera que elegir uno de los 3 starters para, voy a pillarme este starter con idea de empezar en el juego y poco a poco me lo voy mejorando y no sé qué, para mí la mejor opción es Víctor, ¿vale? Porque te van a costar lo mismo, Jinx, Víctor y Lee Sin. El starter te va a costar lo mismo. El starter de Víctor va a aprovechar más cartas y va a necesitar menos gasto en cartas para añadirle para hacerlo mejor. Y además, de los 3 líderes, Lee Sin, Jinx y Víctor, el que está demostrando ser mejor en el meta y que está jugándose más y está dominando más y tal, es Víctor junto con Kai'Sa, junto con Sett. Podríamos decir también que hay algún macito más por ahí, tipo Master Yi o tipo Darius y tal, pero los 3 que están destacando más sobre todos son, de hecho lo podemos ver aquí en un momento. Los decks que están destacando más sobre todos, aquí los tenemos: Víctor, Darius, aquí aparece un Master Yi, aquí aparece Kai'Sa, Ahri, Sett, Ahri, Kai'Sa, Kai'Sa, Jinx, Ahri, Sett, Víctor, Darius, una Annie que aparece por aquí también, Sett, Darius, Master Yi, Jinx, Kai'Sa. O sea, al final, si nos fijamos, aquí ya nos estamos yendo a una fecha que es anterior a que estuvieran todas las cartas, pero si os fijáis, Sett, Kai'Sa, Víctor, Ahri, Darius, y si queréis añadimos ahí en ese mix al Master Yi, son los 6 mazos que más están dominando el meta antes de que salga el juego, que esta es otra, que luego tiene que salir el juego, tienen que empezar los eventos, empezará la gente a jugar más en serio y tal, y probablemente veamos cambios y veamos cositas, pero a priori mi conclusión sería que si tengo que comprarme uno de los 3 starters, me compraría el de Víctor, así tengo ya más o menos la base del mazo y luego tengo que pillarme unas pocas cartas sueltas y tengo ya un mazo capaz de jugar a un nivel bastante más alto, mientras que con los otros 2 voy a tener que hacer más inversión en épicas, que de primeras pues va a ser el problema. Yo de todas formas pienso que el juego tendrá un picazo de precio al salir, en plan las cartas carísimas. Luego se empezarán a abrir cajas a saco, porque si las tiendas tienen el stock agotado, o hay gente, o hay mucho especulador metido en el juego que va a tener las cajas cerradas, cosa que me pone enfermo y espero que no pase tanto. O la gente empieza a abrir cajas, empiezan a poner a la venta lo que les sobra y vemos cómo los precios caen, ¿vale? Hay 2 líneas temporales ahí, la de la especulación y que los precios no bajan. Eso casi se carga el juego de Star Wars en la primera colección, de hecho se lo ha cargado bastante porque Star Wars tenía mucha más fanbase en el primer set de la que tuvo después. Entonces, por culpa de gente que hace ese tipo de cosas, se pueden cargar los juegos. Y puede ser que pase como en One Piece, que en la primera colección muchísima gente se quedó sin poder jugar y hasta que no salió la segunda y pudieron empezar a meterse, hubo gente que dejó el juego, que no entró, que no sé qué, y luego ya a medida que han ido saliendo las colecciones, el juego se ha convertido en un juego súper barato para jugar. Que sí, que hay secretas de 40 euros, sí, lo sé, pero el resto de cartas no valen nada. O sea, si tu mazo lleva 4 secretas que valen 40 euros, pero luego todo lo demás vale 1 euro, pues el mazo no es caro realmente. Si lo comparas con juegos como Magic o similares, que mínimo para meterte en un mazo de estándar necesitas 300 pavos, pues igual no es tan caro tener ese tipo de cartas puntuales, ¿no? Aún así, veremos a ver qué es lo que pasa. Yo espero que sea como os digo, que tengamos ese pico al principio de precios caros. Yo os recomiendo que no os compréis cartas ahí. Cuando baje, porque todo el mundo empieza a abrir cajas, a salir cartas en los sobres, a darse tal, no sé qué,
que si hay restock luego y demás, creo que vamos a tener unos precios mucho más asequibles. Lo dicho, vamos a depender un poquito, como siempre en los TCGs, por desgracia, de los especuladores y de cuántos sean los especuladores y de cuánta sea la gente que quiera quedarse con cases debajo de su cama sin abrir para intentar que suban de precio y cosas así. Y en caso de que pase eso, voy a ser el primero que se va a reír y que va a disfrutar cuando decidan hacer restock y reimpresiones de la colección y todos los especuladores se coman las cajas en su casa. ¿Cómo me lo voy a disfrutar si eso pasa? De verdad. Pero bueno, dejemos de adelantarnos al futuro y ahora vamos a quedarnos en donde estamos. Lo dicho, esos son los 3 starters, los 3 champion decks y opciones para mejorarlos los 3 y ver un poquito cuál es el que más nos gustaría. Ya os digo, en mi opinión, creo que el de Víctor va a ser el mejor a la hora de pillar uno y mejorarlo con poco esfuerzo para que sea un mazo meta. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por estar por aquí apoyando el canal. Ya sabéis que podéis suscribiros si os gusta el contenido que hago y nada, gente, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.